Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida a El Eje, este programa de entrevistas presenciales que transmitimos por el canal Extra TV, en donde intentamos traerte algunos de los principales conflictos que se están dando en nuestro planeta en este mismo momento. Y hace pocos días culminó la cumbre de los BRICS en la ciudad de Kazán, en la Federación Rusa, y una de las principales preguntas que le hicieron al presidente Putin en la rueda de prensa que dio cuando terminó esta cumbre estuvo vinculado a la presencia, supuesta o no, de tropas norcoreanas que podrían estar peleando junto a las tropas rusas en el frente del Donbass y Ucrania. Por eso hoy le damos la bienvenida a Pilar Álvarez, quien es investigadora del CONICET y viene a explicarnos un poco más de qué se trata, primero, esta división de las dos Coreas. Pilar, te damos la bienvenida aquí en El Eje. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Pilar, la primera pregunta es entender o saber si Corea es una que está dividida en dos o hay dos Coreas. ¿Cómo es? Hay dos Coreas. Hay formalmente dos Coreas, de hecho reconocidas por las Naciones Unidas como tal. Digo, ambas Coreas forman parte de las Naciones Unidas. Y bueno, cada una de las Coreas además pertenece a un eje muy distinto en la geopolítica desde 1948 formalmente, que es cuando se declaran las dos repúblicas. Y bueno, y ahora en esta situación que vos mencionás, aún más, ¿no? Se hace muy visible esta diferencia de aliados estratégicos que tiene cada una. ¿Por qué Corea del Norte o la República Popular Democrática de Corea, como es su nombre oficial, es cercana a Rusia y por qué Corea del Sur es cercana al gobierno de los Estados Unidos, en ambos casos políticamente, ¿no? Bueno, habría que ir un poco atrás, demasiado atrás en la historia sin aburrir, pero en realidad cuando termina la guerra en 1945, es decir, en el mismo momento que se están lanzando las bombas sobre Hiroshima, Estados Unidos mandó a un general del ejército, agarraron un mapa del National Geographic y estas cosas de época, muy de la Guerra Fría, trazaron una línea para dividirse Corea y ahí es importantísimo, la Unión Soviética, muy poco antes de finalizar la guerra, le había declarado la guerra al Japón, por lo tanto había entrado en Manchuria, ya estaba como en territorio de la parte de Corea del Norte, que fue parte de la estrategia con los aliados, ¿no? Para poder vencer a Japón. Y bueno, algo había que hacer y había mucho miedo por parte de Estados Unidos de que toda esa zona, de decir la península, quedara bajo influencia de la Unión Soviética y por lo tanto la propuesta de Estados Unidos fue dividámoslas en dos y acá sin intervención, sin que Corea opine, va a pasar de un gobierno colonial japonés a que estas potencias decidan dividirla y decidan conformar dos estados independientes. Por lo cual, Corea del Norte desde el origen va a estar obviamente vinculada a los países socialistas, siendo aliado estratégico tanto de Rusia, bueno, de la Unión Soviética y después más adelante de China cuando triunfa la República Popular, y Corea del Sur, obviamente, el aliado en la región de Estados Unidos junto con Japón. En las últimas semanas vimos uno de estos episodios que nos llaman mucho la atención y es que, muy por el contrario, lo que podríamos llegar a pensar de que ambas partes pueden llegar a buscar algún tipo de acercamiento, el presidente Kim de la República Popular Democrática de Corea del Norte, dinamitó o hizo explotar unas rutas o unas vías férreas que comunican, o que antiguamente comunicaban a las dos Coreas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en las relaciones intercoreanas tenemos muchos altibajos y podríamos decir ahora que ya estamos en una etapa muy mala, sobre todo desde el gobierno bueno, van y vienen, pero sobre todo cuando en Corea del Sur gobierna un presidente de lo que sería el Partido Conservador, no siempre va con el mismo nombre, pero sería ideológicamente el Partido Conservador como el presidente actual, que es un partido que tiende a ser más reticente a negociar con Corea del Norte. Es decir, es el partido que ya asume diciendo, bueno, vamos a ver, Corea del Norte, ahora está muy fuerte el discurso de Corea del Norte, tiene que respetar los derechos humanos, veremos qué tanto se puede negociar. Entonces, ya desde el inicio generalmente empiezan las tensiones. Eso es como un escenario. No hay, hasta ahora siempre que gobernó el Partido Conservador, siempre tenemos una situación de tensión. Y bueno, el mundo además tiene una tensión extra, tiene una situación conflictiva mucho mayor por ahí que años anteriores, y esto ha hecho que, dado que no hay diálogo, bueno, en una muestra como diciendo, bueno, dado que no podemos reconstruir el diálogo que ha existido, que existe, ¿no? Hasta hace no tanto, hasta hace poco, con el presidente anterior de Corea del Sur hubo imágenes así simbólicas, muy bellas, donde ambos presidentes se reunieron, el presidente de Corea del Sur visitó el norte,
Norte, entonces no es que siempre es así, pero bueno, ahora en una muestra como diciendo, bueno, ustedes no negocian y además tiene un discurso muy marcado de que quiere reforzar la alianza con Estados Unidos y Japón, y bueno, todos Corea del Norte habrá dicho, como una muestra diciendo no hay formas de dialogar, vamos a cortar las rutas de enlace, que es una pena porque es una construcción que se hizo justamente en los momentos buenos de las relaciones intercoreanas, con el acuerdo de ambas Coreas, justamente para reforzar este diálogo. Las Coreas están muy sujetas al escenario internacional, no es solo depende del diálogo de las Coreas, ¿no? De la situación internacional afecta muchísimo las relaciones entre ambas. Yo veo a muchos colegas del mundo internacional hacer esas preguntas de alguna manera incisivas al presidente de la Federación Rusa, de que a través de imágenes satelitales habían logrado captar la presencia de tropas norcoreanas en territorio de la Federación Rusa. Sin embargo, cuando retrocedemos y vemos qué es lo que pasa en los propios territorios de las Coreas, vemos que en Corea del Sur hay una base muy importante militar de los Estados Unidos Unas cuantas. y sin embargo no veo ninguna base rusa en Corea del Norte. Y pareciera que eso Claro, no la política de seguridad en ese sentido es muy distinta, nunca fue la política de la Unión Soviética tener tropas en territorio norcoreano. Desde finales hay como distintos momentos, en el 45 ya se dividen, hay una ocupación de 3 años, en el 48 se declara las repúblicas, pero el cambio en la política de seguridad es con la Guerra de Corea, la Guerra de Corea del 50 a 1953, y ya cuando se firme el armisticio, ahí Estados Unidos ya se va a quedar, sería en territorio surcoreano, antes no, bueno, con tropas, con bases militares. Tenemos bastantes bases militares dentro del territorio, sobre todo considerando el tamaño, que es un territorio bastante pequeño. Y en el caso de Rusia, no, la decisión de la Unión Soviética es colaborar con asistencia obviamente monetaria en la reconstrucción, también con asesoramiento tecnológico, ¿no? Si Corea hoy en día puede producir armas competitivas, sería estas armas que les vendió Rusia, de hecho era el know-how que Rusia le había enseñado en su momento, pero era retirarse, ¿no? Ellos tienen que tener un ejército fuerte, ellos tienen que entrenar a sus tropas, es una forma de pensar la política internacional muy distinta. Claramente cada uno igual responde a sus aliados. Corea del Sur a la guerra de Vietnam mandó tropas a Vietnam. Bueno, no sería tampoco raro, diría, pensar que Corea del Norte pudiera mandar tropas a la guerra actual, ¿no? Los ejercicios, podríamos decir, disuasivos de Kim con armamento nuclear, disparando misiles, haciendo pruebas, tienen que ver con una manera de dar un mensaje, de decirle a Occidente, no se metan con nosotros, o es realmente una proyección científica que a ellos les interesa demostrar al mundo que son capaces de hacer. Bueno, que entiendo que está el hecho de demostrar que ahora son capaces, porque el país ha sufrido una recuperación bastante significativa después de lo que fueron las hambrunas, ¿no? De fines de los 90, de la segunda mitad de los 90. Hay una muestra claramente de poder, pero la estrategia, como cree todo el mundo, y ahí es un poco transversal, casi que autores por ahí un poco más a la izquierda y hasta intelectuales obviamente a la derecha, todos creen que también es la forma central de diplomacia y supervivencia, ¿no? Es muy frágil, estamos en una península muy pequeña, rodadas de grandes potencias, no solo China y Rusia, ¿no? También tenemos Estados Unidos, tiene una fuerte presencia todavía en Asia-Pacífico, muy importante, no solo en Corea del Sur, en Japón, en las Filipinas, ¿no? Si uno empieza a poner, es un escenario muy complejo, y en ese escenario complejo que entiendo que Corea del Norte sabe que la mejor forma de sobrevivir es mostrando que tiene un poder del que nadie va a atentar contra ese poder, porque el mundo no quiere armas nucleares. Esperemos. En el acuerdo que suscribieron el presidente Putin y Kim, hicieron un acuerdo que a mí me llamó bastante la atención a principios de este año, en que cualquiera de los dos países interpretaría una invasión sobre su socio, vamos a decir, como una invasión o una agresión militar sobre su propio territorio. Entonces, de alguna manera, Corea ha conseguido de que si los Estados Unidos, Corea del Sur o cualquier otra potencia hiciera una agresión contra ellos, la Federación Rusa podría, vamos a decir, desplegar sus tropas en defensa de Corea del Norte. ¿Crees que es un escenario que podría darse en dado caso? Bueno, esperemos que no, como digo yo, esperemos que no.
Digo, creo que como dar desde los grandes ideólogos de la geopolítica internacional y sobre todo Estados Unidos, desde que hay bastante presión, con el caso de China sería, ¿no? Con el caso de Corea del Norte, ¿no? Que es como el enemigo que está ahí, latente para China. Podría ser, yo soy bastante optimista pensando en que del Sur no lo va a permitir, que las Coreas no lo tienen que permitir, que ahí tiene que haber una fuerte participación de la sociedad civil. Hay que ver que Corea vivió la guerra de Corea, a diferencia por ahí del escenario de China-Taiwán, donde Taiwán no vivió un conflicto con China. En Corea todavía está presente la guerra, está muy presente. Está muy presente el legado, lo que fue, lo que implicó, lo que implica. Digo, tenemos todavía miles de familias separadas por la guerra, que nunca más se volvieron a ver. Tiene una huella, me parece, tan dolorosa que todavía puede generar que en caso de una situación sea muy delicada, la gente salga a la calle. Y yo creo que hay muestras reales de eso. Cuando la situación de tensión fue muy fuerte en el año 2016, donde se cerró un complejo industrial que tenían en conjunto en la zona de Corea del Norte, un complejo industrial de ambas Coreas que todavía no se pudo volver a abrir, y el escenario, bueno, y Estados Unidos presionó para el despliegue del escudo antimisílico. Bueno, finalmente la población salió a la calle. Sobre todo la población, hay que ver un territorio pequeño, poblado hasta la frontera, en Corea del Sur salió a la calle a decir no. No, no a la guerra, no a los escudos antimisílicos, bueno, a bajar como las tensiones. Podríamos decir que entonces en Corea del Sur por lo menos no hay un acompañamiento de esa efervescencia militar que pueden llegar a tener los gobiernos enfrentando, ¿no? Esos horizontes políticos. ¿Qué es lo que pasa en Corea del Norte? En Corea del Norte, ¿la gente vos crees que apoya más la postura Bueno, de su Corea del gobierno? Norte es un régimen de partido único, no se podríamos saber que si hay disidentes, no hay espacio para la disidencia. Esa sería la gran diferencia, no hay espacio para un disidente. En Corea del Sur me parece que es un público más dividido, tenemos un público votante del actual, sería de los partidos conservadores, que siempre es reticente, pero tenemos también otro partido, el Partido Democrático, ha estado mucho en el poder y que tiende a ser más equilibrado en sus medidas con Corea del Norte, así que me parece que hay una mitad de la población, por ponerlo de manera muy estereotipada, pero hay una mitad de la población que apoya y una mitad que no. Esa mitad que no, claramente va a salir a la calle. Y en caso de un conflicto, yo creería que hay mucha más gente, ¿no? También votantes del Partido Conservador, gente mayor que no quiere un conflicto. Entonces ahí es un escenario bastante delicado. Hace poco estuviste en Corea, ¿cómo viste la situación actual? Corea, bueno, justo el presidente está bastante desprestigiado, así que la situación no es buena para el presidente. Muy probablemente estos discursos también sean parte de una situación que no es buena. Es muy difícil encontrar a alguien que esté apoyando al presidente. Hasta ex votantes ya obviamente no lo apoyan. La situación económica no es lo que ellos esperaban. Bueno, son economías que han tenido una devaluación muy fuerte, sobre todo con el estallido de la guerra. Son dependientes de la importación de, de- de- de materias primas. Claramente es un territorio muy pequeño, más allá de su nivel de desarrollo alto, digo, no puede producir todo lo que se come, por lo tanto, con el cambio de los precios internacionales se vio muy afectada la economía y bueno, y eso ha hecho que los discursos de la seguridad despiertan sentimientos por ahí conflictivos de derecha, pero no solucionan la vida de la gente. Y bueno, no tiene apoyo. Yo creo que hay altas probabilidades de que vuelva el Partido Conservador y ahí podríamos estar frente a otro escenario. Hay que ver cómo se maneja, porque a su vez está esto, que el escenario internacional podríamos decir que está cada vez peor en ese sentido. Siempre teniendo que también está China, ¿no? China como un equilibrio ahí entre ambas, ¿no? Como un equilibrio porque entendemos que tal vez el pueblo coreano ha sufrido más, o vos me lo vas a saber decir porque conocés mucho más del tema, de lo que fue la etapa de expansión japonesa que de los conflictos que puede llegar a haber tenido con China. Claro, hay de todo. Ahora se mezclan todas estas nacionalismos y de derecha se empiezan a ver como algunas por ahí reacciones que en otras épocas no existían. Claramente, tenemos también en Corea, si bien todo el mundo cree que hay un sentimiento antijaponés extendido, en Corea tenemos algunos espacios que no. Por ejemplo, el presidente actual se ha mostrado siempre muy cercano a Japón, es de los que tiene el discurso de que hay que dar vuelta a la página, mejor no hablemos tanto, ¿Y la mejor no... sociedad acompaña ese discurso? Algún sector. Porque vos Algún escribiste sector. un libro que me pareció de lo Sí, mejor que he leído sobre Corea hecho en Argentina, que se llama Las mujeres del confort, donde vos explicás cuál es ese sentir y ese dolor por lo que fue esa etapa del expansionismo japonés que se conoce como la Segunda Guerra Mundial en esa parte del mundo, en el que el imperio nipón obligaba a las mujeres de Corea, de Filipinas y de otros países a prostituirse
con el ejército japonés. Exacto. Y entre otras realidades, ¿no? Tenemos muchísimas realidades, porque tenemos también trabajadores que fueron forzados, tenemos la opresión que se vivió, ir al campo de batalla por un imperio que al sujeto colonial no le interesa, ¿no? No le importa. También vemos que en esa guerra hubo un montón de soldados coreanos movilizados que murieron por el emperador de Japón, obligados. Entonces, yo diría que el recuerdo extendido claramente es antijaponés, pero tenemos sectores de gobierno que siempre están detrás de esta cosa más estratégica y mejor ser pragmático y mejor hacer negocios y reforzado un poco en estas nuevas presiones, ¿no? De golpe en el este de Asia empieza a haber posturas a tomar que antes no existían, sobre todo respecto de China. China es el principal socio comercial que tiene Corea del Sur, principal socio comercial claramente de Corea del Norte también, como ironía, y empiezan a hacer resurgir en los medios, sobre todo los medios más de derecha o conservadores, a tensiones nuevas, ¿no? Como, bueno, China nos quiere copiar, China nos copia en las novelas, China nos quiere sacar nuestra historia, cosas totalmente narrativas nacionalistas sin sentido, ¿no? Claramente los estados-nación son una categoría nueva, es decir, antes había imperios más cruzados, con China también, ¿no? La zona de Manchuria, en algún momento algunos imperios del norte formaron parte de la parte de Manchuria, que es la actual China. Entonces también hay ahora de nuevo como algo novedoso esta cosa de ver si se puede también, ¿no? Empezar a poner como en la agenda, bueno, a ver, podemos generar un sentimiento antichino, lo cual sería bastante peligroso, ¿no? Sería bastante peligroso. Por ahora no es grave, queda en comentarios de medios. Viven muchísimo, obviamente, migrantes chinos en territorios surcoreanos, lo esperable de países vecinos. A mí siempre me llamó mucho la atención la capacidad que ha tenido Corea del Sur, vamos a decir, en manejar las fibras occidentales. En algún momento tuve cercanía con el canal Arirang, que exportaban novelas coreanas dobladas al español y que eran un tremendo éxito, incluso en México, que es el país donde se hacen la mayor cantidad de novelas. Y después uno ve aquí la cantidad de chicos en toda América Latina que son tremendamente fanáticos de la música pop coreana, que es un fenómeno que a mí me cuesta dimensionar. Contanos un poco de cómo se dan esos fenómenos. Bueno, Corea tiene un estado muy fuerte, muy presente, ¿no? Entonces, por eso a veces como que trato de replicar al hablar de usar la palabra conservador, que es lo que ellos usan para sus partidos, porque derechas e izquierdas no tendrían ese significado por ahí que tienen para nosotros, sean conservadores, sean democráticos. Todos los gobiernos en Corea creen que el Estado tiene que estar muy presente, que tiene que estar muy presente en la economía, y es un Estado que sigue dirigiendo la economía del país, con más o menos libertades o aperturas dependiendo de estos partidos políticos, o más o menos compromisos por ahí con sectores más populares, pero sigue manejando. Y entre eso, una de sus políticas firmes fue decir, bueno, vamos a apostar a la industria cultural, y ahí detrás, como todo en Corea, además de las grandes empresas, que ellos le dicen chaebol, de las empresas de capital nacional, privadas, está el Estado auspiciando, está el Estado poniendo protección, está hasta que, bueno, esos productos... O sea, detrás de esos chicos que a mí me recuerdan, no sé, a los Backstreet Boys o este Sí, tipo de sí, cosas, claro, exactamente. seguramente se estarán riendo algunos que les gusta esta música y dicen no tienen nada que ver, pero una versión coreana de todo eso, detrás de eso está el Estado Está coreano. el Estado, está el Estado, está el Estado, ha estado más presente al inicio de las políticas de promoción, por ahí con el cine, que fue lo primero que llegó al mundo, inicio del siglo XXI, fueron con algunas películas que ya todo el mundo empezaba a prestarle atención a Corea, y está el Estado, vendrá a ser, son productoras privadas, quienes producen, los dueños de esos grupos de música, lo mismo quienes hacen los acuerdos con las plataformas hoy en día para los dramas, que sí o sí se pasan por alguna de todas las plataformas que están de moda y que todos consumen, pero el Estado está auspiciando, generando, por ejemplo, cuando se generan concursos, acá se hacen concursos de baile, Sí. entonces el Centro Cultural Coreano pertenece al Ministerio de Cultura de Corea del Sur, es el Estado coreano, que va a auspiciar un concurso de baile y bueno, le dan un premio, un viaje a Corea para que los chicos bailen, y bueno, todas esas políticas es el Estado, no es el capital privado, simplemente que el Estado cree, es una economía que cree clásica, proteccionista en ese sentido, que cree que si a ellos les va bien, el Estado tiene que estar, ¿no? Y ese capital privado, de alguna manera, con muchas críticas a veces, es muy monopólico a la economía de estos grandes, chaebol, de estas grandes empresas, igual también entienden que si al país le va bien, si ellos protegen, los primeros beneficiados van a ser ellos, así que bienvenida a la protección. Entonces, sí, el Estado sigue estando presente y por ahí va a financiar congresos, va a financiar que se publiquen libros. Bueno, ahí está el Estado, ¿no? El Estado siempre está dentro de las agendas del país, también lo está dentro de la industria cultural.
Recuerdo que vos contabas y escribías en tu libro también las protestas que se hacen en Seúl frente a la embajada japonesa por este recuerdo, que incluso hay un monumento de lo que fue el sometimiento a las mujeres de Corea por parte del imperio japonés, y que es una protesta que entiendo que más o menos masivamente se sigue haciendo una vez al año. ¿Existen protestas contra la ocupación de las bases estadounidenses en Corea del Sur? ¿Existen grupos, vamos a decir, que se sientan más cerca del mundo BRICS que de la OTAN en Corea del Sur? Es una muy buena pregunta. Encontrarías profesores, yo diría, ya ahora casi pisando los 60, que han tenido un rol muy activo en la transición democrática, y te diría con mucha desilusión, nosotros en la transición luchábamos en contra de esas bases militares, o por lo menos de repensar la política de seguridad, porque todos son conscientes de que el escenario es muy difícil, que nunca se firmó el acuerdo de paz entre las Coreas, hay un Oficialmente armisticio. están en guerra. Oficialmente están en guerra, entonces no es sencillo, pero bueno, dicen, nosotros los poníamos en agenda. Así como ponían en agenda Corea del Norte, ¿no? La transición a la democrática en Corea del Sur va a ser muy progresista, va a decir, bueno, nos tenemos que llevar mejor, tenemos que dejar de ver al otro como un enemigo, hay que devolver los prisioneros. Piensen que Corea del Sur devolvió prisioneros en el año 2000 recién, ¿no? Miren todo lo que estamos hablando, prisioneros que hacía 45 años, 37 años que estaban en Corea del Sur. ¿Prisioneros de guerra? No, prisioneros espías norcoreanos que habían encontrado la dictadura, que los tenía encarcelados y bueno, los liberó, recién los repatrió. Ahora los prisioneros ellos los llaman como de larga duración. En Corea no. ¿Todavía? No, porque sí, perdón, miento, trampa. Con este acuerdo en el año 2000 se volvieron a Corea del Norte, obviamente. Imagino que nadie se quería quedar en Corea del Sur después de estar encarcelado tantos años, pero eso tiene una pequeña trampa que con torturas de por medio bajo las dictaduras, a quienes se arrepentían, entre comillas, ¿no? Porque es arrepentirse con una picana, quien se arrepentía podía ser liberado y hay algunos liberados y eso generó un escenario que nunca se pudo negociar, entonces esos poquitos quedaron en Corea del Sur. Entiendo que ya a esta altura enojadas casi como con la realidad de ambas Coreas, ¿no? Pero no pudieron negociar su regreso. Aquellos profesores entonces... Pero volvemos a lo de acá, Sí. atención, te diría, nosotros los poníamos más en agenda. Lo que no hay en la actualidad protestas contra las bases en concreto. Gente que salga a decir, no queremos hacer este servicio militar obligatorio que tenemos, no. Pero hay protestas contra algunas medidas de seguridad. Como por ejemplo, como te decía, si el gobierno despliega el escudo antimisílico, hay protestas. Habría que ver qué pasa. Si hay algunas protestas que tienen que ver con cuestiones de seguridad. Pero no cuestiones de fondo, eso es como por ahí la bronca para cierta generación, no cuestiones de fondo que esa generación sí lo discutía mucho y que ahora parece como que se naturalizó, ¿no? Tenemos las bases, está naturalizado, o tenemos que hacer servicio militar obligatorio, está naturalizado. Por ejemplo, ahora que yo estuve, una profesora me decía, bueno, por ejemplo, hay una de las bases militares, está en el centro de Seúl, centro, entonces el gobierno hace tiempo que le está... ¿Urbana? Sí, totalmente urbana, una base enorme, aparte está geográficamente en el centro, ya quedó con toda la urbanización. Pero es una manera de decir, nos protegemos con la población civil, aquí nadie nos puede hacer nada. Bueno, ahí funciona, es que el territorio es muy pequeño igual, si uno pone y mira todas las bases que hay, igual está bastante rodeado el territorio, pero esta quedó en el medio de la ciudad. En su momento, en realidad, Japón también la tuvo en la zona que era como bastante céntrica, lo pasa que después la logró sacar. En el caso de Corea se hizo esa negociación, en teoría, para sacar esta base. Una parte de la base, aparte está al lado del Ministerio de Defensa, es una serie de ironías de la historia bastante fuertes. Una parte de esa base se logró retirar, obviamente complejos de edificios, todo que el capitalismo puede llevar enseguida a un lugar tan bien ubicado como ese, pero el otro pedazo no se fue. Entonces ahora estaban las preguntas, junto con un montón de territorio que ocupan, había hasta intereses más capitalistas, ni siquiera gente socialista. Las grandes constructoras le decían, buenísimo que se vaya esta base, esto es un negocio también para nosotros. Y el gobierno les regaló una zona muy grande cerca de Pyeongtaek, que es más cerca de la frontera. Y bueno, ahora tienen Pyeongtaek y como decía un profesor, y de acá no se han ido. Ahora tienen las dos cosas, tienen lo que el Estado les regaló, les dio para la instalación de sus bases en Pyeongtaek, donde están ubicados. Con las dos.
Y en principio ahora están obviamente, también están entre otras, ¿no? Porque tenemos otras bases militares en el territorio, pero no terminan de relocalizar esa al centro. Es como que ese proyecto no sabe qué pasó. Y yo creo que estos escenarios como de tensión, la tensión, lo de Rusia, lo de China, bueno, claro, va siendo poner un montón de excusas para que se haga más difícil, ¿no? Ciertas negociaciones. Veremos, ¿no? Trump siempre los amenaza con que los va a financiar menos, así que veremos qué pasa también en Estados Unidos. Pilar, para ir cerrando un poco la pregunta del principio, ¿y cómo crees vos que podría llegar a repercutir el hecho de que se comprobara realmente que hay tropas de Corea del Norte peleando junto a las tropas rusas contra la OTAN en territorio ucraniano? Sobre todo porque en la rueda de prensa el presidente Putin no lo negó. Cuando los periodistas europeos le preguntaron si era cierto lo que se veía en esas imágenes satelitales, satélites espías, por cierto, dijo, bueno, si los satélites están mostrando algo, algo habrá. Como diciendo, aquí no nos vamos a poner a negarles nada a ustedes, ni mucho menos informarles. Pero evidentemente algo hay vinculado a todo eso. No sabemos si estará compuesto por, vamos a decir, tropas numerosas o se trata simplemente también de la posibilidad de Corea del Norte de tener una cierta experiencia militar en nuestras guerras híbridas donde la tecnología ha cambiado tanto la manera de pelear que lógicamente todos los países quieren tener un poco de experiencia con lo que está pasando en Ucrania. ¿Cómo te imaginás vos las repercusiones el día que esto realmente termine de confirmarse? Bueno, las Coreas ya un poco lo dan por hecho por las noticias, ¿no? Tanto que han salido ahora, que se veía que veía hoy en Corea, dan por un hecho. Yo creo que no habría un cambio relevante para Corea, es decir, no creo que ella se pueda perjudicar Corea del Norte con algo más, porque es un país que tiene múltiples sanciones, digo, que sobrevive más allá de toda la constricción que le pueda generar la comunidad internacional, así que eso ya lo sabemos por la historia, las políticas como de acercamientos, con bloqueos, etcétera, nunca han dado el resultado que espera quien bloquea, sería. Al contrario, dan los resultados opuestos, ¿no? El país suele resistir, así que en ese sentido no podría tener, sí se podría confirmar esta idea de que, bueno, que Corea del Norte parece ser cada vez más fuerte en algún punto y también jugando de manera más fuerte a nivel internacional, ¿no? Con las armas se sorprendió la comunidad internacional, como que Corea del Norte, bueno, no, podría ser esperable, ¿no? Siempre había tenido desarrollo tecnológico, podría vender, digo, está dentro de lo esperable como aliado, aparte que es de Rusia. Así que no creería que nada que se pueda tomar a esta altura podría tener un impacto real más allá de subir las tensiones en ese escenario. Creo que sí puede tener algún desafío para Corea del Sur en caso de que cambie el gobierno, ¿no? Hay que ver el Partido Democrático cómo se posiciona frente a todo esto, teniendo siempre ahí un poco a Estados Unidos por detrás, tratando de definir la política de las Coreas. Bueno, va a tener impacto también en Japón, digo, en los países que están muy pendientes de que se pueda agravar la situación en Asia-Pacífico, no por la guerra en sí en Rusia y Ucrania, claramente que es muy lejos de la zona. Pilar, nos has acostumbrado a grandes investigaciones, como fue las mujeres del confort. ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto que podamos saber? Bueno, estoy trabajando con un proyecto viejo, va a salir algo sobre las mujeres esclavas, pero más histórico, solo sobre el caso de Corea. Así que bueno, eso en principio lo más pronto porque va a salir y después ahí más adelante anticiparé, ahora ya no puedo. Bueno, te agradezco muchísimo y muchas gracias por haber estado aquí en el Eje. Bueno, gracias por la invitación. Pilar Álvarez, investigadora del CONICET, estuvo con nosotros aquí en el Eje por Extra TV.